capítulo 66. Gracias, Jesús. Vamos a leer el verso 1 y 2, por favor. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Precioso Dios, aquí estamos, Señor, delante de su presencia, abiertos, Señor amado, en el nombre de Jesús, a su instrucción, a su bendita palabra. Señor, necesitamos de su verdad, necesitamos que alumbre, Señor, nuestro entendimiento con su palabra, con su luz, Padre. Que eche fuera toda tiniebla, toda oscuridad, toda opinión propia, Señor, que no es verdad, Señor, y que quizás han reinado en nuestra vida diaria. Señor, oro que se alumbre nuestra mente, nuestro espíritu hoy, y aún nuestra alma sea libertada a través de la revelación de su santa palabra. En el nombre glorioso de su Hijo Jesús, bendiga a cada hombre y mujer, a los adultos, jóvenes, adolescentes, niños, bebés, a todos, Padre. Venimos porque necesitamos de usted, amado Padre. Por eso, Señor amado, confiamos que en esta mañana usted nos habla por su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si puede saludar al hermano o hermana que están cerca a usted y puede sentarse. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Jesús maravilloso. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Gracias, Jesús. Vamos a leer otra vez el verso. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es una pregunta. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quisiera que Dios nos alumbre y que nos pudiera permitir comprender lo que quiere decir el Señor a través de estos versos. El Señor hace una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros, como hombres, podemos hacer para que Dios repose entre nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Un edificio? Tal vez le ponemos muchos adornos a fin de que esté hermoso a los ojos. ¿Es acaso eso lo que Dios pide y desea? No, ese no es el deseo de Dios. ¿Es necesario el lugar para congregarnos? Sí lo es. Pero no es prioridad, al grado que Él prefiera un edificio a el espíritu del hombre. Él se complace y se deleita en aquellos que tiemblan ante su palabra.
¿Podría alguien tener un edificio tan bonito Could someone have such a beautiful building y ser irreverente? and be reverent before God? Y lejos de que agradara a Dios, And instead of pleasing God, estaría completamente en un polo opuesto. he would be the total opposite. Podría estar un hombre sin cosas temporales, A man could be without any wealth, pero si esa vida but if that life se humilla delante del Señor humbles himself before the Lord y teme y reverencia al Señor, and fear and reverence the Lord, Dios, God, si tiene que escoger if he has to choose entre estar en un edificio precioso between being in a beautiful building y estar con una vida and being with the life que lo reverencia, that reverences him, Dios prefiere God chooses al ser humano the human que se humilla delante de Él. that humbles himself before Dios the Lord. prefiere He prefers a un ser a being que reconoce que delante de Él who recognizes that before God no es nada. is nothing, Porque la presencia del Señor because the presence of the Lord está con is aquellos with those que no lo resisten. who don't resist him. Los que lo resisten lo alejan, Those who resist him set him apart porque no están de acuerdo con Él. because they're not in accordance with him. Los que tiemblan a su palabra, Those who tremble before his word, ellos no son, they are not. ni siquiera se atreven They don't even dare a contrariar una sola palabra, to go against God's word porque reconocen because they recognize que ellos son polvo, that they're dirt. que son ceniza. They're nothing. ¿Cómo puede alguien que es polvo How can someone that's dirt and nothing decirle a Dios lo que debe hacer? tell God what he must do? Querer ser el instructor del omnisciente, Want to be the instructor of the instruir al que todo lo sabe. and instruct the one who knows all? Tendría que ser una vida It must be a lie. cuando pretende instruir a Dios, cuando pretende aconsejar a Dios. ¿Por qué no hace esto, Jesús? Why do you do? ¿Por qué aquello no lo hace así? Why don't you do Si lo hiciera de tal modo, entonces sería it like this? Then esa vida. that life, Esa vida no tiembla ante la presencia. that life does not tremble. Esa vida no respeta a Dios. That life does not respect God. Se atreve a juzgar a la palabra misma. It's willing to go against the word. Se atreve a decir It's willing to que esa palabra no es bien. word is not good. Eso no es temblar That is not ante la palabra de Dios. the word of God. Viene un tiempo, mis hermanos, There's a time coming, my brethren, en que estas dos cosas in which these two things está o va aconteciendo en la vida de los creyentes. are or will happen in the believer's life. Quiero que lea conmigo el verso Please read with me verse 3. verse 3. Quiero que note Please note la gran diferencia the great difference entre alguien que teme a between Dios someone who fears God y alguien que no le teme. and someone who doesn't. El verso 3 dice, Verse 3 says, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Esto quiere decir this means que lo que una vida that a life, hace, un creyente, that what a believer que does, no reverencia la palabra de a Dios, believer who doesn't reverence the word of God, sus obras que pretenden ser las mejores his actions, his best actions delante de Dios, before God son exactamente lo que voy a leer. are exactly what we're going to read. Todo el que rechaza la palabra, Everyone who sus rejects the actos word, their actions delante de Dios before God se ven así. look like this. Verso 3. Verse 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. He who kills a bull is as if he slays a man. El que sacrifica oveja He who sacrifices a lamb como si degollase un perro. as if he breaks a dog's neck. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. He who offers a grain offering as if it offers swine's blood. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. He who burns incense as if he
an idol, porque escogieron just as they had sus propios caminos their own way, y su alma amó and their soul delighted sus abominaciones. in their abominations. Esto es This is la realidad the reality en la vida espiritual en nosotros los creyentes. in the believers' spiritual lives. ¿Crecemos hacia la reverencia hacia Dios? We grow to reverence ¿O nos quedamos haciendo lo que según nosotros nos parece mejor? or stay and remain doing what we think is best. Pero cuando recuerde esto, But remember que cuando hacemos lo que nosotros queremos, that when we do what we nuestros sacrificios delante de Él, sacrifices before God, usted ya escuchó you heard qué realmente what really es para Dios. is to God. Y quiero que sepa And I want you to que know cada acto que hace un creyente that every action in believer God se supone que lo hace supposedly para complacer a Dios, please God. que lo hace con toda su intención para agradar a Dios, They do it with all their intentions to please God. pero quiere agradarlo según su carne. They want to please Him according to their flesh. Eso es imposible That's impossible que un ser humano por su carne natural for a human being through their flesh pueda complacer a Dios. to please God. Dios es santo, mis amados, es alto, He's high, es perfecto, perfect, es recto, es justo. righteous, He's just. ¿Cómo puede la injusticia nuestra complacer a Dios? How can our injustice please God? No es posible. It's not possible. Y por ende nosotros tenemos que aprender Due to this, we must learn qué es what is temblar ante la palabra del Señor. to tremble before the word of God. Antes de eso quiero que lea el verso 4 todavía. Let's read verse 4. El Señor dice esto, The Lord says this. y quiero que lo aprenda por lo que vamos a concluir al final de la enseñanza. I want you to learn this because of what we're doing here at the end of our teaching. Esto lo tiene que saber cada creyente, Every believer must know this porque esto lo vamos a vivir cada uno de nosotros. because we all will live this. Si camina en el temor de You Dios, walk reverencing God. va a recibir lo que el Señor dice. You will receive what the Lord says. Mas si no lo reverencia, If you don't reverence, aunque es hijo de Dios, va a ver lo que dice la palabra. you will see what the La palabra está viva, word is. es la palabra bendita de Dios, y ella se cumple en cada ser humano, And it will aunque las personas digan que no creen. in every human being. Por ende, nosotros todos Therefore, all debemos poner toda nuestra atención must put our whole lo que Dios nos dice, to what God is telling us. porque lo que quiere es acercarnos más a su presencia. Because He wants to bring us closer to His Nos acercamos en la medida que lo obedecemos. closer to the Nos alejamos en la medida que no lo obedecemos. separate as long as we disobey. La pregunta, ¿somos hijos o no somos hijos? The question, La respuesta es somos porque usted aceptó a Jesús. we are because we Pero hay hijos que desobedecen. but there's children who disobey. Hay hijos que rechazan a sus padres. Those who reject their parents. Hay hijos que pelean contra Those ellos. who fight against their parents. Pero dejan de ser sus hijos porque los resisten. But did they stop being children because they Son sus hijos, no, they're still children. pero no le agradan. But they don't please them. Se molesta el Señor. The Lord becomes angry. ¿Qué es lo que Dios quiere? What is it? Lo que el Señor quiere es que nos acerquemos más What He wants a su us presencia. closer to His presence. El carácter, hermanos amados, The character, my brethren, de los hombres of men, a quienes Dios los prueba su humildad. of whom the Lord tests their humility. No puede una persona temblar a la palabra de A Dios person cannot tremble before the Lord, si no antes entiende not before they understand que realmente delante de Dios that before God, esa persona no es nada. that person is nothing. Solo hasta entonces, It's until then, hasta que la persona misma reconozca until the person a sí mismo themselves que no es nada delante de Dios, before God, entonces podrá empezar then they can begin a practicar la humildad. practice humility. Humildad significa Humility means no confiar en ti to not trust in yourself, ni en lo que nor in that posees, which
sin una confianza total en but a Dios. total trust in God. Eso es humildad. That's humility. Alguien que solo confía en Dios Someone that only y que no se apoya en sí does not rely on ni en lo que tiene al lado, nor in what they have, esa vida that life. es una vida que teme a It's Dios. a life that Es una vida que tiembla ante el Señor. a life that trembles before the Lord. No de miedo, Not because of fear, no es miedo. not fear. Es una reverencia tan pura, tan hermosa, It's pure and beautiful reverence que quisieras nunca salirte de por un segundo de esa. that you would never want to leave from it. Porque es una relación correcta Because it's just a entre el Creador before the Creator y su creación. and His creation. Esa es la posición. That's the position. No puede una vida A life cannot querer ser igual que be Dios just like y God. pretender ser humilde. Pretend to be humble. Los humildes The humble, se someten they submit a to Dios. God. Los que lo resisten, Those who resist Him, Dios también lo resiste a ellos. God also resists them. Es por eso que debemos comprender. That's what we must understand. Para que Dios For God apruebe una vida to approve a life como humilde, as a humble, lo tiene que tratar antes. He must have to test them before. Dice la palabra en Santiago y en Pedro The word says in James and Peter que Dios humilla primero. that the Lord humbles first. ¿Qué es lo que humilla en nosotros? What does He humble in us? ¿Qué es humillar? What is it to humble? Humillar es It is hacer que aquello que está alto, to make that which is bajarlo, 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 bajarlo hasta el polvo, lower it till it becomes dust. hasta que esa vida reconozca Until that life recognizes que el único digno es Dios. only one worthy is God. Eso es humillar. Dios agarra a alguien. That's to humble. No porque no lo ama, porque lo ama. Not because He doesn't love them, but because He loves them. Cuando Dios ama a alguien, le enseña la humildad. God loves someone, He teaches them humility. Y la manera de ejercitarlo en ella And the way to work it in them es permitiéndole is permitting en su vida diaria circunstancias circumstances in their daily lives que lo afligen, that afflict them, que le hacen problemas por aquí, problemas por allá. problems here and there. Y a veces queremos que aquello desaparezca. Sometimes we want that to disappear. Cuando Dios When God, lo que está permitiendo con eso what God is permitting es quebrando un espíritu de soberbia. to break His break Es que a mí nadie me tiene que hablar así. spirit. No one can tell Es que a mí nadie me puede decir así. ¿Y por qué me miras así? why do you look at me like this? Pues que eres más que otro para no ver Why are you so much higher than cómo tengo que verte para, How should I see you? o qué tengo que hacer para que tú estés satisfecho con tu ego. Or what must I do so you can be satisfied with your ego? Tengo que poner un altar Must I do an para altar complacer a tu ego. to please your ego? ¿Qué necesita esa vida? What does that life need? Que lo humillen, To be humbled. que lo humillen, To be humbled. que lo bajen de sus altos pensamientos Bring them down from their high thoughts hasta que reconozca, until they recognize como lo hizo Abraham. how Abraham did. Señor, Lord, ni siquiera podía hablar, orar con Dios con todo ese atrevimiento, he couldn't even talk or pray before God. porque él temía al Señor Fearful cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. he was interceding for Sodom and Gomorrah. En su tercera intercesión, dijo, Señor, perdone He said, Lord, forgive. si vuelvo otra vez a hablar, If I speak again, pero por favor, but please, si hubiera tanta gente ahí if there's so que le temen, ¿no los perdonaría a todos? would you forgive them all? Dijo, yo sí los perdono. Lord said, I would.
Pero lo que le quiero mostrar But what I want to es que ni Abraham show that not even Abraham se atrevió a estar de frente a frente con Dios. was standing before Cuando estaba intercediendo, Abraham no estaba de pie. he was interceding. He was Abraham estaba postrado con su frente en el polvo. prostrate with his forehead on the floor. Perdone, Señor, perdone, dijo. Lord, forgive. Si he empezado a hablar, perdone si sigo hablando. I've started to speak. Tengo que decirlo porque están aquellas gentes allá. Forgive me. Pero perdóneme, no quiero ofenderlo. I do not want to offend you. Forgive me. Abraham, Abraham, con su frente en el piso, with his forehead on the floor, dijo, Señor, said, Lord, reconozco I recognize que soy polvo y ceniza. I'm just. Perdone si vuelvo a hablar. Forgive if I speak again. Dios Lord, se deleitó God was pleased de hablar con Abraham. to speak with Abraham. Dios se deleita God is pleased de hablar con alguien que reconoce delante de Dios que no es nada. to speak to someone who Porque se habla correcto. that they're not. Una oración correcta es cuando no te apoyas en tus propios méritos. Prayers where you don't rely Es cuando tú confías totalmente en la obra de Cristo en tu vida. Entonces, cuando hablas con Dios, no hay soberbia. there's no pride. No pides reconocimientos. Señor, me tiene que bendecir porque yo hago tal cosa en la iglesia. Señor, me tiene que bendecir porque mire, yo le sirvo a tanta gente. Lord, you have to bless me because I serve so many people. Esa vida no teme a Dios. That life does not fear God. Es una vida, hermanos amados, Life, my brother, orgullosa y soberbia. powerful life. Confía en sus actos para acercarse a Dios. They trust in their actions to come close. Y asume que por lo que hace Dios le tiene que pagar. They assume that because of what they do, God has to pay them. ¡Qué soberbia! How boastful. ¡Cuánta necesidad de humillación necesita esa alma! Need of being humble that life needs. Que sea Dios May God que le humille humble o us que me humille. or humble us Porque ser humillado because to be humble no es ser destruido. is not being destroyed. Ser humillado es ser edificado To be humble is to be edified. al estado natural que Dios nos creó. State that God has for us. El no serlo Not being humble es dejar que alguien se haga demonio. to allow someone to become demon. Los demonios Demon tiemblan, tremble, pero no obedecen but they don't obey a Dios. God. Nosotros tendemos a sus palabras, We tremble before Him. pero la manera de temblar debemos obedecer lo que el Señor nos instruye. We obey what the Lord instructs us. Entonces el Señor se agrada. Then the Lord is pleased. Note en el verso que le iba a leer, el verso 4 de Isaías 66:4, Isaiah 64. los sacrificios de alguien que no le teme a Dios. The sacrifices of someone that doesn't please God. Le animo I encourage you a que no confíe en sus buenas obras. to not trust in your good works. Hágalas, hermano. No estoy diciendo que no haga las obras. I'm not saying don't do Debe hacer el bien que debe. You must do the good that you La palabra dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, The word says that those who know how to le do es good pecado. do it, it's sin. Haga el bien que debe. Do the good, Pero no confíe en eso but don't trust in para justificarse delante de Dios. justify before God. No, No. haga tanto bien como pueda. Do as much good as you can. Pero cada vez que usted se acerca a But Dios, when you come close to God, reconozca que no es nada. recognize that you're nothing. Y entonces And then usted hablará muy bien con Dios. you will Y Dios le escuchará claramente lo que usted está diciendo. clearly. Porque sus oraciones no serán reclamos, Because your prayers will not become sino but súplicas. supplications. Una vida que está enaltecida a sí mismo. A life that is, No ora, they don't pray. demanda, They demand. exige, They reclama. command and complain. Los que oran Those who pray son aquellos que reconocen are those who recognize que no merecen nada. that they're not worthy of anything. Ellos suplican, They bring something. ellos claman, They cry out. ellos lloran. They cry.
Señor, si quiere, Lord, if you will. si usted quiere, pero no tiene que si no quiere, Lord, if you will. You don't have to, but if you will. pero que se haga como usted quiere. But may your will be done. Yo acepto su voluntad, Accept your will. aunque yo no lo entienda, pero lo acepto. Even though Confío que usted es omnisciente y que usted hace todo lo mejor para I nosotros. trust that you know everything is best for us. Ese es nuestro Dios. That's our God. Es hermoso, hermanos. Beautiful. Es bello. Beautiful. Pero esa belleza la puedes ver solo si la But comprendes. that beauty you can only see if you understand. Es una belleza no externa, It's not an external beauty. es una belleza interna. It's an internal beauty. Esa es gloriosa. That's glorious. Verso 4. Verse 4. También yo, dice el Señor, escogeré para ellos aquellos que hacen lo que quieren, no lo que dice Dios. Escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Usted nota? Do you know? Dentro de nosotros tenemos dos seres que viven, el espíritu y el alma. Inside of us we have spirit and soul. ¿Usted sabe quién gobierna su cuerpo? Do you know who governs your body? El espíritu busca a Dios, dice la palabra. El espíritu es noble. The spirit Él siempre quiere hablar con Dios y estar con Dios. is with God and Pero nuestra alma our soul no quiere. doesn't want to. Nuestra alma quiere el mundo. Our soul wants the world. Nuestra alma quiere la diversión, Soul wants la autocomplacencia, to out of please itself, diversión, entertainment, corrupción. corruption. Ese es el alma. That's the soul. Esa es la realidad. It's the reality. Esto This pasa y va a pasar. happens and it will En cada individuo pasa in each individual. y va a pasar siempre. And it will continue to happen. Porque Dios está mirando hacia qué nos abrimos. Because God is seeing, where do you go? Nosotros somos We are lo que contenemos. what we contain. Lo que contenemos, What we contain, lo contenemos porque nosotros lo dejamos. we contain it because we allow it inside ourselves. Nosotros sabemos cuando algo malo llega a nuestra mente. We know that when something Todos lo sabemos. we all know this. Y lo que nosotros dejamos que llegue, What we allow in our mind, de eso nos vamos llenando. we become full of it. Llega un pensar, There's a thought, la persona sabe que es malo, the person knows, lo deja estar ahí. they allow it to Dijo, no, a mí no me hace daño. No, it doesn't harm Oh. me. Oh, really? Luego viene otro pensamiento más de esos. And then another thought like that, Se queda ahí, and you stay se sigue llenando. and they become full. Viene otro pensamiento, se queda ahí, se sigue llenando. There, it's full again. Hace muchos años, Many years ago, una ocasión, in an occasion, dije a alguien, I told someone, tiene que echar fuera a su hijo de su casa. you have to take your son out of your house. Y dijo, bueno, pero ¿cómo mi hijo es bueno? Dijo. And she said, how? My son is good? Le dije, era bueno, I told ya no es. them, it was good. He was good when he Ya no es bueno ahora. not good anymore. Y ya no es bueno porque le llegaron un pensar, And he's not good anymore. le llegó un segundo, un tercero, A third, y se fue llenando, llenando, became so full hasta que ya no pudo contener la maldad interna to where he couldn't contain the evil inside of him. y empezó a operar la maldad a través de sus miembros The evil began to operate y in empezó a hacer obras his body. And malas he began to do very bad things. y eso estaba trayendo That was juicios. bringing judgment. Y luego, And then, bueno, well, dije, ¿tiene que? I said, you must. Y gracias a Dios que lo hizo. Thank God the person did. Pero ese era un juicio. But that was his judgment. Pero era la muerte. But was that No. their death? Aún en el error, Even in the mistake, Dios hace cosas God buenas. does good things. Sáquelo de su casa. Take him out of
lo sacó de su casa. ¿Cuánto tiempo aguantó allá con los amigos? No mucho, porque no le dan de comer. How long was he with his friends? Allá no le daban techo, la luz, cama. Tenía que trabajar. They must work. ¿Qué pasó? What happened? Mamá. Mom. Oh my God. Good. Regresó. He came back. Pero se tiene que hacer lo que se debe hacer. So what must be done, must be done. Bendito sea Dios por eso. Blessed be the Lord for that. Ahora, hermanos amados, Now, my brethren, eso es bueno. this is good. Usted no se debe asustar de los juicios de Dios. Los juicios de Dios son correctivos. God's judgments are corrected. Porque es mejor que nos corrija a que nos perdamos. Corrected than to be lost. Es mejor que nos trate. It's better to be ¿Qué necesitaba esa vida? Ser humillada. what did that life needed to be humbled. Era una vida que no se le podía hablar. It wasn't life that you couldn't talk. Era difícil. It was difficult. La mamá le tenía miedo, I hermano. was afraid. Me too. Yo también. Señor, Lord, humíllelo, Padre. humble him, Lord. Porque solo usted es poderoso para aplastar esa mentalidad. To bring down that mentality. Y hermano, My brother, se lo hizo. he did it. Bendito sea Dios. Praise the Lord. Ahora nos gozamos con la vida. Ahora nos regocijamos. Bendito sea Dios. With that life. Porque cuando Dios humilla a alguien, es por amor. Because of love. Es porque quiere cerca a esa vida, la quiere cerca. Because he wants that life close to him. Pero cuando alguien tiene un concepto alto de sí mismo, se aleja de Dios. Someone thinks highly of ¿Qué necesita? Aplástelo. they need to be humble. Para que se le quiten esas ideas soberbias. So those boastful ideas Y entonces pueda venir a Dios y reconocer delante de Él que no es nada. Cuando una vida es humilde, when a humble life, es una bella, una preciosa vida. humble life is a beautiful life. Se vuelve hermosa. They become beautiful. Ya no presentan complaints. They don't bring complaints. Ya no hay reclamos. There's no more complaints. Pero lo que me hiciste, no, ya no hay eso. But you did this. No. Pero te acuerdas, no, ya no, You remember? No. ya se quedó. It's behind them. Eso está lejos ya de They're ellos. far away from them now. Hoy es otra vida. Now Es una vida con Dios. it's a life with God. Es la manera de Dios en nosotros. God's way in us. Dios es muy bueno. God is very good. Tenemos que reflexionar We must reflect en el verso 5 en adelante. and forward. ¿Qué es no temblar a la palabra de Dios? What is it to not tremble before God? Es hacer lo que a mí me place. Is to do what pleases me. Eso es no temerle a la palabra de Dios. That is to not fear the word of God. Y quiero que lo aprenda bien, mis hermanos. Learn this well. Porque Because usted y yo recibimos consecuencias de cómo nosotros respondemos a la palabra de you Dios. and I receive consequences as to how we obey or disobey the word of God. En el verso 5, In verse 5, lo voy a leer, dice así. I will read. Es para usted. It's for you. Oíd palabra de Jehová, Hear the word of the Lord. vosotros los que tembláis a su palabra. You who tremble at his word. Vuestros hermanos, no, sí, vuestros hermanos que os aborrecen Your brethren who hated you, y os echan fuera por causa de mi nombre, who cast you out for my name's sake, dijeron, said, Jehová sea glorificado, let the Lord be glorified, pero Él se mostrará para alegría vuestra, that we may see your joy, y ellos serán confundidos. but they shall be shamed. Quiero que note I want you to know que hay un pleito en el verso 5. that there's a battle going on in Hay una batalla entre creyentes. battle between believers, Hay una batalla entre los creyentes que reverencian a Dios battle between those believers who reverence God contra aquellos que no lo reverencian. and those who do not reverence. Y se ve por la palabra que los que ganan la batalla, It's clear that the ones who win, porque es batalla de la carne, because it's a fleshly battle, ganan los que no obedecen a Dios, the ones who win a los ojos naturales. who disobey God to the natural eye. Y ellos echan fuera, And they kick out,
a los que temen a those Dios. who reverence God. Se lo hicieron a Jesús, They did it to Jesus. se lo hicieron a los seguidores de They Jesús, did it to Jesus' followers. se lo siguen haciendo ahora. They're doing it now. El que quiere hacer el bien, como que anduviera pecando, como que anduviera haciendo lo malo. The one who's doing good is ¿Por qué lo critican? ¿Por qué lo juzgan? ¿Por Why do they qué criticize them? Why do they judge lo them? oprimen? Why do they Como que anduviera haciendo el mal. like they were doing evil? Pero esa batalla se da. That battle is happening, Y nosotros debemos saberlo and we must know it. para no desmayar Not dismay en la fe. in our faith. Cuando alguien, tú buscas a Dios y quieres hacer lo que dice Dios y alguien te presiona o te, Someone pressures you por esa entrega que tú tienes con el Señor, because of that willingness. no te desanimes por eso. Do not be discouraged. Anímate porque con alegría el Señor va a hacer algo contigo. Because the Lord will do something. Anímate, hermano amado. El verso 6 dice, voz de alboroto de la ciudad, Sound of noise from the city, voz de pueblo, a voice from the temple. perdón, voz del alboroto de la ciudad y voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. The voice of the Lord fully repays his enemies. ¿No le extraña esas palabras? Voz, It's in voz de la ciudad, voice of the city, voz del templo. voice of the temple. Hay voces. There's voices. Allá afuera dicen que ser creyente es pérdida de tiempo, Believer, it's a waste of time. que buscar a Dios. That seeking God. Un día un hombre me dijo, ¿por qué usted no se divierte? One day a man asked me, why don't you ¿Por qué usted no se toma una cosita de estas? why don't you drink something like this? Le dije, yo tengo algo superior que eso. I told him, I have something. Yo no necesito eso para I alegrarme. don't need that to be. Yo ya lo tengo integrado. I'm already. Se llama el Espíritu Santo. El gozo que necesito lo tengo adentro. Joy that I need, I have it. No necesito nada externo Need external things para estar contento. to be happy. Eso era antes cuando no tenía el Espíritu. You have the Spirit. Hoy no tengo necesidad I don't have a need de las cosas of those things que estimulan según la alegría, como el alcohol, that according to la droga. the world they stimulate joy, alcohol, drugs. Ya no lo I necesitamos. don't need that anymore. Hoy tenemos al gozo verdadero, I have it. algo que no baja. Something that Podemos alegrarnos aún en las situaciones difíciles. really happy even in Podemos bendecir a Dios aún en problemas. bless the Lord. Eso es algo maravilloso. That's wonderful. ¿Qué hace la gente cuando tienen problema? What do people do? Lo que hacen es buscar más cosas, They seek other alcohol, droga, alcohol, que es que ¿para qué? supposedly Para hundirse más. drain themselves in. Pero ellos tratan de olvidar esa situación. Pero cuando se les pasa el efecto, la situación sigue ahí. But after the effect, the situation is still there. ¿Cuál fue el beneficio? What was the benefit? Ninguno, fue peor porque ahora está más bajo. It was worse because now Pero si tú te acercas al Señor when we come y dejas que el Espíritu Santo administre tu vida, we let the Holy Spirit, hermano amado, no necesitamos eso. we don't need that, my brother. En el verso, hermanos amados, digo, voz de la ciudad, la gente dice eso, pero ¿qué se dice en el templo? But what is said in the temple? En el templo se tiene que hablar lo que dice Dios. The temple where God speaks must be said. El Señor viene por su iglesia. Lord is coming for his. El Señor está viniendo, hermanos amados. El Señor nos está hablando. The Lord is speaking to us. En el verso 7, Verse 7. no, perdón, el 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. El 7. Antes que estuviese de parto, Before she was in labor, dio a luz. gave birth. Antes que le viniesen dolores, Before her. dio a luz hijos. Hermanos amados, yo le pido su atención en esta. Please pay attention here. Nuestra fe Our faith nos está guiando a este momento. is guiding us to this moment, Este verso. this verse. Nuestra fe nos está guiando a este momento. Our faith is guiding us to this moment. Dice, It says, antes que estuviese de parto, before she was in labor, dio a luz. she gave birth. Antes que le viniesen dolores, Before her pain came, dio a luz hijos. she delivered children. ¿Quién es ese tipo de creyentes que va a dar a luz antes de Who is the tiempo? type of believers
¿Quién es el que va a dar luz, hijos, who will give, sin dolor? deliver children without pain? Son todos It's all. los creyentes que temen al Señor. That fear the Lord. Ellos no tienen que sufrir dolores de parto. They don't have to suffer pain. Ellos no tienen que, ¿cómo digo? Como estar soportando tanto dolor para estar en la presencia de They don't Dios. have to endure so much pain to be in the presence of the Lord. Los que temen a Dios, Those who fear the Lord ahora, now. la presencia de Dios está con ellos. God is with No tienen que estar pasando dolores para que el Señor esté con the ellos, Lord to be with them. porque lo reverencian. Because they reverence Him. Pero ¿qué sucede cuando alguien no lo reverencia? What happens when someone doesn't reverence Him? Ellos tienen que pasar por They have dolores, to go through pain. un dolor tras otro, para que se... Dios, y vuelve a tener dolor. Dios, Lord, dolor, 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 para tratar de acercarse a so Dios. that they can come close to God. Dios va a dar a luz Will give birth a la iglesia de Cristo, a la esposa del Cordero. to Christ, the bride Y esa iglesia of- and that church es usted, is you. la que se va a ir con el The Señor one that will go with you. sin dolores, hermano. Pain. Para todo aquel que obedece al Señor no es necesario For all those who obey the el Lord, golpe. it's necessary the pain. No hay necesidad de gritos para el que obedece, There's no need to scream to those who obey. pero para el que desobedece But to those who disobey, es necesario necessary la vara the correction para la espalda del necio. on their backs. Ellos They van a ir a la tribulación. will go to tribulation. Todos All of them, los creyentes all the believers. que no obedecen al Señor. Oiga bien lo que estoy diciendo. Listen to this very carefully. Todos All los que no obedecen al Señor who not obey the Lord van a ir will go a la to tribulación. the tribulation. Y ahí van a dar a luz, And they're pero con mucho dolor. with much pain. Al fin van a clamar a Jesús de verdad. Finally, they're going to call out to God Hasta entonces, con mucho dolor, se les va a salir with so much Jesús por medio de sus bocas. good will come from their mouth. Para nosotros no es ese tiempo. To us, it's not that. No estamos esperando el rapto de la iglesia, hermanos amados. En el verso 8, Verse 8, ¿quién oyó cosa semejante? who has heard such a thing? ¿Quién vio tal cosa? Who has seen such a thing? ¿Usted ha oído eso, que alguien se vaya al cielo? Eso es loco a la mente, hermano. That's crazy. Oh, que Jesús viene y se va a llevar a la iglesia. Coming and he's taking the church. ¿Quién oyó tal cosa? Who heard such things? ¿Quién vio tal cosa? Saw such things? Yo no las veo, pero las estoy tan seguro de esas que no hay quien me las pueda quitar un segundo de mi mente y de mi corazón. No hay cosa que me pueda arrebatar esa seguridad. No one can take this certainty from me. Es cierto, Jesús viene por su iglesia For his church. y todos los que temblamos ahí And all who ante su presencia, are in his presence. el Señor nos va a The tomar Lord will take us. y nos va a llevar con él, hermano amado. And he will take us with him. Y dice, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Shall earth be made to give birth in one day? Claro, claro. Yes. Los que tiemblan a la palabra, escuche bien, Those who tremble before the Lord van a ser transformados will be transformed. en un abrir y cerrar de ojos And open and over eyes. al mismo momento. In the same. Por eso dice, ¿podrán hacer una nación en un solo momento? That's what it says. Can a nation be born in one La moment? respuesta es sí. Yes. ¿Quién lo va a hacer? Who's gonna do Dios. it? God. Dios lo va a hacer. God will Y do it. dice, And he said, pues en cuanto Sión estuvo de parto, for as soon as Zion was in labor, dio a luz hijos. he gave birth ¿Quién es Sión? Sión es la iglesia, hermanos amados. to the church. La iglesia está embarazada. The church is pregnant. Yo estoy embarazado de Jesucristo, hermano amado. Tú debes tener a Jesús grande dentro de ti. Debes estar a punto de dar a luz. El rapto de la iglesia es la manifestación de Jesús The rapture of the
el cual vive en nosotros. Debemos estar súper embarazados de Jesucristo. Se te debe ver la presencia de Jesús. Como cuando una mujer tiene 9 meses, que el vientre lo tiene abultado, hermano, y camina hasta con dificultad. Por tanto es el bulto que trae. Así debería ser Jesús en nosotros. Debe estar a punto de nacer Jesús, hermano, de tu vida. Que Jesús tiene que salir a través de tus actos, a través de tus palabras, a través de todo lo que tú eres. Si estás embarazado o embarazada de Jesucristo, debes dejar que Él empiece a nacer. Deja que empiece a hacer cosas, Jesús, a través de ti. Deja que nazca Jesús. Contenemos a Él. Bendito sea el Señor, hermano amado. El 9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Dios va a hacer nacer a Cristo Jesús a través de nosotros. Y en ese día, mis amados hermanos, vas a ver la gloria de Dios en tu persona. Cuán hermoso es la obra que Dios hizo en nosotros a través de Jesús. No tendremos en esos tiempos ni un reclamo. No habrá una sola oración altiva en ese día. Nadie se negará a alabar. Nadie se negará a bendecir al Señor. Aún los bebés van a abrir y cantar con su lengua. Todos van a alabar y a glorificar al Señor. La gloria de Dios es para nosotros. Debemos participar de esa bendición. El verso 12, antes. El 10 dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Hermanos míos, tú te tienes que gozar con la iglesia. Gozaos con la iglesia, hermano. ¿Con quién quieres pues estar? ¿Con los que están en la carne o con los que andan en el espíritu? Tú tienes que estar con los que van a nacer sin dolor. No con los que van a nacer con dolor, hermano. Tienes que nacer sin dolor. Y para que nazcas sin dolor, tienes que temblar a su palabra. Significa obedecer sin discutir. Es que no me gusta, ¿y qué importa si no te gusta? Es lo que el Señor dice. Es lo que Él dice, no lo que yo quiero. Mas que alguien quiere lo que Él quiere, ese hijo va a nacer con dolor. Va a tener dolor. O tal vez tenga dolor ya. Porque cada vez que se resiste a la palabra, atraemos dolor. Mira, hermano. Jesús dijo, en Isaías, en muchas partes, dice que Jesús vino para libertarnos del pecado, de la maldad. Vino a libertarnos de la enfermedad. Y voy a ocupar la parte de la enfermedad porque es algo que creo que todavía batallamos. ¿Usted qué hace con esta palabra? Puede ser que alguien esté tan enfermo. Pero ¿usted qué haría? ¿O qué hace usted? Cuando el Espíritu le envía esta palabra y le dice, ¿y Él herido fue por nuestros pecados?
molido por nuestras rebeliones, and for our rebellions, y fuimos curados and we are healed por sus by llagas. his stripes. ¿Qué hace usted What did you do? cuando Dios le envía esta palabra? God sent you this word. Quiero hacer un ejemplo. I want to give you an example. Alguien está en el piso caído. Someone is on the floor laying down. Dios misericordioso God merciful. envía como una carreta, un carro tirado por 2 caballos de fuego y su carroza. Spirit. Y viene a salvar aquella vida And he comes and delivers que está tan necesitada. that is so much in need. Y envía sus carros. And he sends his carriage. Y viene el carro y viene por ahí. Y cuando va pasando enfrente de esa vida, It's going in front. el carro disminuye su velocidad It lowers its speed. y le susurra And it whispers una palabra: a word. por sus For llagas his stripes. tú fuiste sanado. Are healed. ¿Qué haces tú cuando Dios te da esa palabra? God gives you this word. ¿Qué haces tú con eso? What do you do with that? ¿Cómo pretendes más que Dios te auxilie? How do you pretend God? ¿Habrá algo más que tú quieras que haga Dios a tu manera? Is there anything else you want God to do on your own way? Esa es su manera. Esa es su manera, hermano. Él envía su palabra. Si tú la temes y la agarras, va pasando en cámara lenta ese carro. Por muy enfermo que estás, agárrate de ella. Grab onto it. Hazla tuya. Yours. Es para ti, te la acaban de enviar. Es la solución. Tómala, abrázala, nunca la sueltes. Never let it go. Dios no va a enviar una manera de salvarte de otra manera. No la va a ver ni la esperes. Don't even wait for it. Hermano, My brethren, tiembla ante esa palabra. go before that word. Cuando yo leo eso, Señor, I read usted envió, por sus llagas somos sanos. Yo no acepto un solo pensamiento, lo rechazo. I don't accept ¿Por qué lo tengo que rechazar? Porque si no lo rechazo, I reject all estoy aceptando because if I que lo que Jesús hizo por mí no es cierto. accepting that what Jesus did for me, Por eso yo no acepto uno solo. that's why I don't even accept not even one. No puedo negar a mi Señor. No puedo negar lo que Él ya hizo. Si yo acepto un pensar I accept a sickness de enfermedad, estoy diciendo que no creo. Estoy resistiendo lo que Él dice y no lo obedezco. and I don't obey him. No podemos. We cannot. Si hemos de honrar al Señor, We will honor tienes que entender que no nos da opciones, nos da soluciones, respuestas, levantamiento. Esa es la palabra de Dios, hermano. No es un pasarrato, no es para que te aburras. Si tú temieras al Señor, saltaría tu carne de alegría. Porque en su palabra está la vida que tú y yo necesitamos. Hermano, lejos de irnos aburridos, quisiéramos estar todo el tiempo aquí, escuchándolo. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? Lord, what else? Vida, yo quiero vida. I want life. Vida. Life, Lord. Yo puedo ver esa carroza en mi mente. Carriage in my life. Y se detiene. Ándale, por favor, toma antes que me vaya. Tómala. Come on, take my word before I leave. Es que no lo merezco. No, ya sabemos que no lo mereces. My word, Pero Él te ama. Agarra esa palabra. Agárrala. you're not worthy of it, but he loves you. He wants to be with you. Take that word. Tómala. Take the word. Y sostente de ella. And sustain from Que nada ni nadie te la quite. no one and nothing will take it from you. Nada ni nadie No one te la debe quitar. will take it from you. Porque esa Dios te la dio a ti. Because God gave it to you. Amen. Y debes sostenerla. You must sustain it. Nunca te abras. Never open up. Nunca abras tu mente Never open up your mind. a pensar es contra ti mismo. Thoughts against you.
ten mucho cuidado, ten mucha misericordia de ti. Be very merciful with you. Enójate contra esos pensares que vienen a ofenderte, Thoughts that come to offend que vienen a decirte que tú no mereces, que tú... you, that you're not worthy, that you don't deserve. No, Cállalos shut them up. y repréndelos en el nombre de Jesús. Y declara lo que Dios dice que tú eres para Él. That you are because of him. Dios es poderoso. God is powerful. El Señor dice que si tememos a su palabra, The Lord says that when you hear dice que nos va a hacer en el verso 11, in verse 11, para que maméis that you may y os saciéis de los pechos de las consolaciones. satisfy yourself. ¿Qué es lo que Dios envía cuando envía su palabra a What nosotros? does the Lord say when he sends his word? Consolaciones, hermano. Salvation. Envía su palabra, mira, yo te amo. I love you. Y tú la recibes. Y no te consuela, no te alienta, no te fortalece. Does he strengthen you? Recíbela. Conténtate. Y dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de las consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. That you may drink deeply and be delighted with the abundance of her glory. Porque así dice Jehová, 12. For thus says the he aquí que yo extiendo sobre ella behold, I will be paz in peace como un río. like a river. Si no resistimos al Señor, If we don't resist the Lord, lo que tú vas a ver sobre tu vida what you will see over your es life paz. is peace. Paz. Paz en la mente, paz en el corazón, paz de verdad. Truthful peace. Cuando tú estás en paz con Dios, When you're in tú no necesitas la diversión del mundo. No necesitas estar con la gente, porque si no te sientes solo. because if not you feel alone. No, no es cierto. No, that's not true. Cuando tienes paz con Dios, You have peace with God. no necesitas You nada. don't need anything. Estás estable. You're stable. Es hermoso. Beautiful. El verso que dice, Next verse. porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. And the glory of the Gentiles like a flowing stream. Y mamaréis, y mamaréis, Then you shall feed. y en los brazos seréis traídos, On her side shall you be carried. y sobre las rodillas Be dandled. seréis mimados. Hermano, ese es el Señor. The Lord. El Señor te agarra, te abraza, te mima. Hermano, si tú le haces caso a Dios, no vas a necesitar de las cosas del mundo. You will not even need the things of Cualquier cosa que necesitas, vienes con Él. Señor, estoy aquí, estoy acá. Ven con Él. Él te va a mimar. spoil you. Te va a sentar en sus piernas y te va a acariciar el alma. Hug you. Te va a satisfacer. He'll satisfy you. El 13. Verse 13. Como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a vosotros. As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Y en Jerusalén And you shall tomaréis consuelo. be comforted. Hermanos amados, Jerusalén es la iglesia. Jerusalem is the church. Si alguna vez estás triste por alguna situación, You're ever sad cualquiera que sea, situation, whatever the situation, cualquiera que sea la situación que te entristece, el lugar donde tú tienes que venir a ser consolado es en la the congregación, place where you need to en Jerusalén. be helped is in the church. Es donde Dios envía That's where the Lord sends bendición, palabra. for your life. Es donde Dios envía bendición y vida eterna. He sends blessings. Venimos aquí para recibir palabra del Señor, nos fortalece nuestro espíritu, aumenta nuestra fe y nos vamos otra vez al mundo y lo vencemos. We go to the world and we overcome. Eso es lo que hace el Señor. That's what the Lord does. Debemos venir a fortalecernos. Aquí el Señor nos mima. ¿No oyes cómo nos habla? Can you hear how He speaks to us? Te amo mucho. Yo estoy contigo. Yo voy delante de ti. Nunca te dejaré. Nunca te voy a abandonar. Hermano, ¿no es mimar eso? Is that spoiling you?
¿No es ser mimado eso? Isn't that to be so loved? A no ser que no le creas. Unless you don't believe. Porque si no le crees, Because if you don't believe, repente. arrepiéntanse. Si tú no crees eso que el Espíritu Santo habla por medio de estos vasos, When the Lord speaks through this vessel, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, por favor, repent, please. porque eso no es bueno para ti. That is not good for your life. Aquí venimos a que Dios nos hable. Here we come for God to speak to Y us. Él usa las bocas de estas gentes. Uses this Y uno tiene que estar atento. ¿Qué está diciendo Dios, el Espíritu, por medio de ellos? what does the Holy Spirit say? Usted viene aquí a oír a Dios. Here to hear God. Oír la palabra del Señor. Todos los que tembláis a su palabra, oírlo. Hear the word of God, all who tremble at his word. Oigámosle. Listen to him. Esto es lo que Dios quiere. This is what the Lord wants. El verso 14. Verse 14. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán, Your heart shall rejoice and your bones shall flourish like grass. como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra todos los enemigos del Señor. Nation to his enemy. Pero nosotros oramos a Dios But we pray to God, que nos conceda ser humildes and he permits us to be humble y que podamos reconocernos and to recognize delante del Señor before God que somos la obra de sus manos that we are his creation. y que no es por nosotros que lo That merecemos, is not because of us that we deserve it. sino porque Cristo es en nosotros. Because Christ is in us. Si tú oras de esa manera, If you pray this way, tú prevalecerás, you will remain. porque Dios va a estar contigo. God will be with Si tú oras de esa manera, you. Pray this way con humildad, with humility. tú vas a prevalecer. Significa tú vas a permanecer, It means you will stay porque Dios because God te sostiene. sustains you. Dios. God. Debemos, siempre que oremos, Always, every time we pray, nuestra oración debe ser con our súplicas. prayer must be with supplication. Hermano, My brethren, aunque tuviéramos tal necesidad tan urgente even if the need was so urgent o or emergencias an emergency, al grado de la vida o de la muerte, so much of life and death, aún así even then, debemos suplicar. present supplication. Aún así debemos suplicar, Even then, we must bring supplication, no demandar ni exigir. not bring demands. La mejor situación para nosotros, hermano amado, Situation for us, my brethren, los que tememos al Señor, those who fear God, la mejor actividad que podemos hacer the best activity we can do es hablar con is Dios, to talk to God, dialogar. to dialogue with the Lord. Hermano, My brethren, considera, consider this. ¿por qué deseamos hablar con alguien que no tiene el conocimiento que Why necesitamos? do we decide to speak to someone that doesn't have the ¿Por knowledge qué we need? echamos mucho tiempo ahí? Why do we waste so much time there? ¿Por qué lo desperdiciamos tanto, sin provecho, So much. para oír obras de la carne, pleitos, chismes? Gossip? Hermanos, ¿cómo? How? ¿No es mejor Isn't it better venir solo con to Dios come before God by yourself y empezar a hablarle tú a Él? and begin to dialogue with Him? Empieza a hablar como un loquito. Begin to talk like a crazy Enséñale a tu mente que tú eres un loco, that you're crazy. que puedes rebasar a tu razón You can go above para entrar en la fe. to become enter into the faith realm. Rebasa tu razón Go above your reasoning y empieza a hablar con Él. and begin to speak. Empieza a cantarle. Begin to, Aunque tú no oigas nadie, even if you don't speak, empieza a cantarle. begin to Dirígele claramente tus palabras. direct your words. Si es al Espíritu, dile, Espíritu Santo, estoy hablando con usted. The Holy Spirit say, Jesús es con usted. Padre precioso es con usted. Heavenly Father, this is for you.
Dirige tus palabras correctamente. Direct your words correctly. Si algo no sabes, If you don't know something, está bien que no sepas, it's okay. pero Él lo sabe todo. But he knows everything. Vengamos con Él. Let's come to him. Señor, no sé qué hacer aquí, Padre. What to do here. Y Él es bueno. And he's good. A veces no nos responde tan rápido en la mente, Sometimes he doesn't answer so quickly. pero de pronto, más tarde, comprendes aquello que oraste. Y ahora ya sabes qué hacer. And now you know what to do. Ese es el Señor, That's the Lord respondiendo a tu petición. responding to your prayer. Es bueno que sepas It's good for you to know que tus grandes obras that your great deeds no te hacen digno do not make you worthy para acercarte a Dios. to come close to God. Es bueno que lo sepamos. It's good for us to know this. Las mejores obras que hacemos The best works we do para querer justificarnos y decir, Dios me tiene que aceptar porque mire cuánto yo he hecho. to try to justify ourselves and say, God must accept me because of all I've done. No, No, nunca hagamos eso. let's never do that. Señor, gracias por permitirnos hacer aquello, pero Thank you for letting olvidemos aquello but let's forget that. y dispongámonos aún para más. And let's do even more Lo que Él quiera, what lo que Él desee. what he desires. Entre más The more nos humillamos, we humble ourselves, más cercano está Jesús. more close is Jesus to us. Hermanos, Our brethren, en el verso 1 dice, verse 1, ¿cuál es la casa que me edificaréis? what is the house that you will build Donde yo tengo que morar, where I must dwell? donde tú quieres que yo more. Where you want me to dwell? ¿No sabes que todo lo hice yo? Don't you know I created everything? Dice el Señor, yo no quiero un The edificio, Lord says, I don't want to build it. pero ustedes lo necesitan. You need it. Yo lo que quiero What I want es un espíritu humilde, is an humble spirit. porque ese es el lugar de mi morada. That's where I dwell. Yo moro con los I dwell humildes. with the humble in heart. Pero miraré a aquel que es humilde de I espíritu, will see him who is humble in spirit. me complaceré en él. I will be pleased in him. Dios no quiere el edificio. God doesn't want to build. Dios te ama a ti. God loves you. Dios te quiere a ti. Dios te está buscando a ti personalmente. Personally, Obedécele. obey him. Ámalo. Love him. Y Él se va a acercar a tu He persona. will be close to you. Acércate cada vez más. Come close. Aprende a rogar en lugar de exigir. Learn to bring supplication rather than Aprende a llorar delante de Él. learn to cry before Hazte him. como un niño. Become like a child. ¿Cómo hacen los niños para pedir las cosas cuando no pueden hablar? How do babies do when they can't speak? Lloran. They cry. Son más poderosas las lágrimas que las They're palabras. more powerful. Son más verdaderas las lágrimas que las palabras. The tears are more truthful than the word. Dejemos que Dios haga. Let's let God do. Dejemos que Dios nos enseñe la humildad. Let's let God teach us humility Para que no tengamos so that we don't have to, una religión, that we don't have sino una relación but a relationship con nuestro Señor. with our God. Pero miraré a los que tiemblan a mi palabra. But I will see those who tremble at my word. Yo prefiero, I rather, el Señor dice, the Lord said, los espíritus humildes the humble spirit que un gran edificio. than a great building. Él no se complace He's not pleased en la obra de los in hombres. the work of man. Él se complace en aquellos que se rinden ante Él, He's pleased in those who surrender to him sin ponerle without putting resistencia. resistance. A ellos To them y con ellos and with them, el Señor se deleita. the Lord delights. Y yo sé que usted quiere And I know that he wants deleitarse en el Señor. to delight in the Lord. Y yo confío y oro And I trust and pray
que usted le sea derramada una mucha gracia that there's much grace in your life, para que usted se deleite so you delight en orar, in praying, para que se deleite en temerle al Señor. delight in fearing the Lord. El rapto de la iglesia está aquí, The hermanos. rapture of the church is almost here. Tenemos que estar en el We Espíritu. must be in the Spirit. Tenemos que estar We unidos must be united. con la mente en Cristo. La esperanza es el rapto. Hermano, toda nuestra mente es Jesús. Our mind is Jesus. ¿Debemos hacer nuestros deberes aquí? Claro que sí. Do our works here. Y los hacemos con diligencia. We do it diligently. Pero nuestra fe But our está en Cristo Jesús. Christ Jesus. Antes de orar, quiero pedirle a nuestra hermana que nos platique la visión que Dios le dio, Before we pray, I would like to ask porque las visiones, the vision she had, hermanos amados, because son relámpagos are like lightning que Dios hace that the Lord does para iluminar nuestro entendimiento. to enlighten us. Hermana Rosario, ¿nos puedes platicar, por favor? Quisiera que usted lo escuche porque Please listen. cuando Dios revela algo, When the Lord reveals something, es para la iglesia, para que la iglesia se anime y se esfuerce encourage en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias. Dios bendiga. God bless you. Tuve un sueño el otro día que estábamos todos en un espacio así como este. That all of us were in a space like this. Era una casa It was a house, y todos vivíamos juntos. and we all lived together. Y cada quien estaba haciendo sus propios quehaceres. And everyone was doing their own job. Y yo estaba en la cocina And I was in the kitchen, barriendo el piso sweeping the floor, y me disponía a cocinar algo. and I was getting ready to cook. En ese momento In that moment, escuché I el, heard el sonido de las trompetas. the trumpet sounding. Era un sonido muy, muy fuerte. It was a very, very loud Y el, noise. y el sonido se parecía mucho al sonido del shofar. And it was very close to the shofar sound. Y cuando yo escuché ese sonido, lo primero que hice fue dejar de hacer lo que estaba haciendo. And when I heard the noise, I stopped doing what I was doing. Y dije, es el Señor. And I said, it's the Lord. Y muy pronto fui y abrí la puerta de la casa And I went and opened the y, door of the house. y miré al cielo And I looked to the sky. y había ángeles en el cielo. There were angels in the sky. Esos ángeles estaban formados por las mismas nubes del cielo. Those angels were being formed by the clouds in the heavens. Solamente los miré, eran enormes, solamente los miré desde el codo para arriba y vi sus trompetas. They were huge. I only saw them from their elbows up, and I saw their trumpets. Y de repente dije, ¡Ah, es el Señor! And I said, it's the Lord. Y di, gloria a Dios, y ya estaba yo ahí y solamente di un paso hacia adelante fuera de la puerta, solamente un paso hacia adelante para seguir mirando. And from the door, I just gave a step to keep looking outside the door. Y de repente And suddenly, sentí una sensación y me empecé a elevar. I felt the sensation, and I began to Me, rise up. me empecé a elevar y iba a gran velocidad hacia arriba. I began to float very fast. Y dentro de mí dije, estoy yendo a ver a Jesús. Inside of me, I said, I'm going to see Jesus. Y estaba muy I'm contenta so happy. porque esa sensación todavía la siento en mi cuerpo. Because I still feel that sensation in my body. Es una sensación de hormigueo en el cuerpo y adormecimiento al mismo tiempo. It's where you feel your body tinkling at the same time. Y entonces pensé muy rápido Then I thought quickly. y sentí antes de pensar, sentí un gran alivio. I felt such a great, Sentí un gran alivio porque pensé, ya no me voy a quedar en la tierra, estoy yendo a ver a Jesús. I'm not going to stay on earth, I'm going to see Jesus. Y en eso seguía yo subiendo And as I was going up, y pensé, "Ah, ¿y mis obras? what about my works? Mis obras, ¿hice buenas obras? Did I do enough to eat? Ya no tengo más tiempo para seguir haciendo I don't obras. have any more time to keep doing them. Pero sentía alivio porque yo pensé en ese momento que para Jesús era suficiente lo que yo había hecho. But I was happy because I felt at that moment that what I did was enough to Jesus. Y en mi pensamiento yo no había hecho grandes obras. And in my mind I had done great things. Y seguía elevándome And I kept elevating myself. y luego pensé,
And then I thought, voy a darme la vuelta para ver quién viene. Voy a mirar hacia abajo para ver quiénes más vienen detrás de mí. I'm going to turn to see who else is coming. Pero no me di la vuelta porque pensé, ¿qué tal si miro hacia atrás y el Señor me regresa? Because I thought, what if I look back and the Lord sends me back? Y aparte no era el de mí saber quién venía conmigo. And then it wasn't for me to know who was coming with me. Y también quería saber si mi esposo venía. And I wanted to know if my husband was coming. Por eso también quería voltear. That's why I wanted to turn. Bueno, pero seguía elevándome y lo único que hice fue cerrar mis ojos, I kept going up and pu- I just closed puse my mis eyes, manos así put my arms like y disfruté el viento que yo sentía y empecé a decir, santo, 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 santo. Y mientras más decía santo, sentía que más me elevaba y más me elevaba y más me elevaba hacia arriba. Y, I said, holy, holy, I kept going up and up. y cuando desperté, And when I woke up, estaba en mi cama con esta posición así, con la misma posición, y me desperté con mi voz que decía santo, 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 santo. Ese fue el sueño que yo tuve, hermanos. that was the dream I had, my brother. Así es. Yo la experimenté. Sí, la transformación, la transfiguración, yo la experimenté. Es hermoso, hermanos, es hermoso. Hasta hoy yo sigo pensando en el sueño, lo pienso en él todos los días porque es algo que es una sensación que no se me va. Es hermoso. Así, Still think about the dream because así que hay que echarle ganas. Gloria a Dios. Está hermoso, hermanos. Es para que se anime, hermano. Nuestra esperanza está en Jesús. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Jesús. Padre,